El rugido de los bombarderos alemanes sobre el cielo europeo anunciaba una amenaza que parecía imparable. A finales de los años 30, el Reino Unido temía que la Luftwaffe arrasara sus ciudades y fábricas con la misma ferocidad con la que había destruido Varsovia y Róterdam. En ese ambiente de tensión, los cazas británicos más modernos, el Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire, demostraban ser veloces y elegantes, pero también estaban limitados. Su alcance era corto y su armamento se reducía a ametralladoras de calibre reducido que parecían poco más que agujas contra los grandes bombarderos enemigos. Para los estrategas de la Royal Air Force, quedaba claro que si la guerra llegaba al Canal de la Mancha, necesitarían algo más pesado, más rápido y mucho más letal. El problema no era solo de potencia de fuego, sino también de tiempo. Los combates aéreos ya no eran largos y prolongados, sino encuentros fugaces en los que el piloto apenas tenía unos segundos para alinear la mira y disparar. En esas condiciones, una ráfaga de ametralladora podía ser insuficiente para dañar seriamente a un bombardero blindado. Por eso, dentro del Ministerio del Aire británico, comenzó a germinar una idea ambiciosa: un caza pesado, de un solo asiento, que pudiera portar cañones automáticos capaces de disparar proyectiles explosivos de 20 milímetros, y que además contara con la velocidad y la autonomía necesarias para alcanzar al enemigo en cualquier rincón del canal o incluso escoltar bombarderos británicos sobre territorio hostil. En 1935 se redactó un requerimiento oficial que sonaba casi imposible: un avión que volara a más de 530 km por hora a 5.000 metros de altitud y que montara, en su morro, un armamento devastador de 4 cañones Hispano. Una combinación que, de lograrse, convertiría al nuevo caza en el más destructivo del mundo. El reto estaba lanzado, y varias empresas británicas respondieron con entusiasmo, sabiendo que quien lograra cumplir esas especificaciones se ganaría no solo un contrato multimillonario, sino también un lugar en la historia de la aviación militar. La convocatoria del Ministerio del Aire británico desató una carrera silenciosa entre las principales compañías aeronáuticas del país. Hawker, Bristol, Supermarine y varias más presentaron propuestas, pero ninguna parecía reunir el equilibrio entre potencia de fuego, velocidad y autonomía que exigía el documento oficial. Durante 2 años los técnicos del ministerio revisaron planos, cálculos y maquetas sin quedar plenamente satisfechos. La sensación general era que pedían lo imposible: un avión ligero y maniobrable, pero a la vez con la pegada de un cañón antitanque. En ese contexto emergió una firma hasta entonces más conocida por sus helicópteros y proyectos secundarios: Westland Aircraft. La empresa atravesaba una reestructuración interna y había confiado la dirección de su equipo de diseño a un joven ingeniero con fama de brillante y obstinado, William Edward Willoughby Petter, al que todos llamaban Teddy. Educado en Cambridge, donde se había especializado en aerodinámica, Petter poseía un instinto casi natural para entender cómo fluía el aire alrededor de las superficies de un avión. Su visión era radical. No bastaba con mejorar lo ya existente, había que atreverse con un concepto completamente nuevo. Petter concibió un aparato de líneas limpias, con 2 motores montados en góndolas bajo las alas y un fuselaje estilizado que terminaba en un morro afilado. Ahí concentró la clave del proyecto: 4 cañones Hispano-Suiza HS-404, alimentados para disparar cientos de proyectiles explosivos por minuto. Ningún caza en servicio en el mundo podía presumir de semejante potencia. La idea convenció rápidamente a los evaluadores. Aquel aparato, todavía en papel, prometía superar a los bombarderos alemanes antes incluso de que cruzaran el canal. A finales de 1937, el Ministerio del Aire anunció que el diseño de Westland sería el ganador del concurso. No fue una decisión fácil, pero la audacia de Petter y la claridad de su planteamiento inclinaron la balanza. El futuro caza recibió un nombre que evocaba velocidad y fuerza en medio de la tormenta: Whirlwind, el torbellino. Con ello comenzaba una de las apuestas más ambiciosas de la aviación británica en vísperas de la guerra. El proyecto de Teddy Petter pasó del papel al metal con una rapidez sorprendente. El prototipo del Whirlwind tomó forma en la planta de Westland
con un fuselaje de construcción totalmente metálica, y un detalle que llamaba la atención. La sección trasera estaba recubierta con una aleación de magnesio, un material ligero y novedoso para la época. El diseño incluía también la primera cabina tipo burbuja en un caza británico, lo que ofrecía al piloto un campo visual inmejorable, crucial para detectar enemigos en el aire o durante las maniobras de ataque. Inicialmente el aparato estaba previsto con motores Rolls-Royce Kestrel, un modelo veterano y confiable que ya había impulsado biplanos como el Hawker Fury. Sin embargo, los ingenieros de Westland consideraban que el rendimiento no sería suficiente para cumplir las especificaciones del Ministerio del Aire. Apostaron entonces por un motor en desarrollo, el Rolls-Royce Peregrine. Era una versión supercargada y refinada, capaz de entregar más de 850 caballos de potencia frente a los 650 del Kestrel. Además, sus radiadores se integraban en la unión de las alas con el fuselaje, lo que reducía la resistencia aerodinámica y, de paso, proporcionaba calefacción para la cabina, un lujo inusual en la Royal Air Force de aquellos años. El Whirlwind realizó su primer vuelo en octubre de 1938, apenas 11 meses antes de que estallara la guerra en Europa. Los resultados fueron prometedores. El avión alcanzó velocidades cercanas a los 600 km por hora y demostró una estabilidad de tiro notable gracias a la concentración de sus cañones en el morro. Los evaluadores quedaron tan impresionados que el Ministerio del Aire estuvo a punto de ordenar su producción inmediata. Sin embargo, en Westland preferían esperar a que los nuevos motores Peregrine estuvieran plenamente disponibles, convencidos de que con ellos el rendimiento sería todavía más espectacular. Esa decisión, aparentemente sensata, acabaría marcando el destino del torbellino. El entusiasmo generado por las primeras pruebas del Whirlwind fue inmediato. A comienzos de 1939, cuando la guerra ya se veía inevitable, el Ministerio del Aire decidió que aquel aparato no podía quedarse en la fase de prototipo. Confiaban en que, con los nuevos motores Peregrine plenamente operativos, el avión superaría cualquier expectativa. Así se cursó un pedido inicial de 200 ejemplares, seguido poco después por otro igual de ambicioso, 200 más. 400 torbellinos destinados a convertirse en el azote de los bombarderos alemanes. Sobre el papel, el Whirlwind prometía cifras récord. Era rápido, contaba con una autonomía muy superior a la de los cazas monomotores de la época, y sobre todo, concentraba en su morro un armamento capaz de destrozar a un Junkers o un Dornier en apenas una ráfaga. Para muchos oficiales de la RAF, aquello significaba disponer por fin de un arma que equilibrara la balanza frente a la Luftwaffe. No es casualidad que el proyecto se envolviera en un secreto absoluto. Durante 3 años apenas se filtró información al público sobre la existencia de este nuevo caza. Los responsables políticos y militares británicos lo consideraban una carta ganadora que debía reservarse para el momento oportuno. Mientras los Hurricanes y Spitfires se encargaban de la defensa inmediata, el Whirlwind se concebía como un golpe estratégico, un avión de élite que, llegado el momento, podría escoltar bombarderos británicos en incursiones profundas sobre territorio enemigo o arrasar formaciones de bombarderos alemanes antes de que alcanzaran las costas inglesas. La atmósfera era de optimismo. Parecía que la ingeniería británica había encontrado una solución innovadora para un problema crucial. Sin embargo, bajo aquella superficie de confianza se escondía una trampa. Toda la estrategia descansaba sobre un motor, el Peregrine, cuya producción aún no estaba asegurada. El torbellino, antes incluso de llegar a las escuadrillas, ya dependía de una pieza que pronto demostraría ser su mayor debilidad. La entrada en servicio del Whirlwind coincidió con uno de los momentos más críticos de la guerra. En junio de 1940 voló el primer ejemplar de producción, y un mes después comenzaron las entregas a la 263ª Escuadrilla de la RAF. Esta unidad, con base en Grangemouth, Escocia, acababa de sufrir enormes pérdidas en la campaña de Noruega y estaba en proceso de reorganización. El torbellino era recibido como una promesa de revancha. A pesar de la urgencia que imponía la inminente batalla de Inglaterra, la escuadrilla permaneció en Escocia durante el verano y otoño de 1940.
Las entregas eran más lentas de lo previsto, y los pilotos debían familiarizarse con un avión radicalmente distinto a lo que conocían. La transición no fue sencilla. El Whirlwind era pesado, de cabina avanzada y motores más exigentes que los Merlin de los Spitfire. Sin embargo, el entusiasmo era evidente. Quien lograba dominarlo descubría una plataforma estable, ideal para disparar sus 4 cañones como un martillo implacable. La plena operatividad se declaró el 7 de diciembre de 1940. Sus primeras misiones no fueron contra enjambres de bombarderos alemanes, sino más modestas: patrullas de escolta a convoyes y ataques contra lanchas rápidas enemigas en el Canal de la Mancha. El avión demostró enseguida que su potencia de fuego lo hacía temible también contra blancos navales ligeros. Los proyectiles de 20 milímetros atravesaban cascos y cubiertas como si fueran de papel. La prensa británica apenas mencionaba su existencia, pero dentro de la RAF el Whirlwind despertaba un aura de máquina secreta. No era tan ágil como un Spitfire, pero la sensación al apretar el gatillo y ver salir 4 torrentes de fuego desde el morro compensaba cualquier limitación. Para los pilotos de la 263ª, aquella máquina era diferente a todo lo que habían volado antes. Un cazador pesado destinado a marcar su propia huella en la guerra aérea. El 8 de febrero de 1941 llegó el momento que los pilotos de la 263ª Escuadrilla esperaban. Un Whirlwind abatió a un hidroavión arado, AR-196 alemán, marcando la primera victoria aérea oficial del torbellino. Fue un aviso de lo que podía lograr aquel caza. Poco después, en sucesivas salidas sobre el Canal de la Mancha, los Whirlwind comenzaron a medirse con formaciones de Junkers Ju-88, Dornier Do-217 e incluso cazas Messerschmitt Bf-109. Más tarde se encontrarían cara a cara con los temidos Focke-Wulf 190. En esas batallas se comprobó la principal virtud del diseño de Peter: su potencia de fuego. 4 cañones Hispano, Mark I, concentrados en el morro, podían lanzar hasta 600 kilos de proyectiles explosivos por minuto. El impacto de una sola ráfaga bastaba para arrancar un ala, incendiar un motor o desintegrar el fuselaje de un bombardero enemigo. Ningún otro caza operativo en el mundo tenía semejante capacidad destructiva. La visión desde cabina, despejada gracias a la burbuja transparente, ayudaba a los pilotos a mantener el objetivo dentro de la mira y aprovechar al máximo esos escasos segundos de fuego. No todo era perfecto. Las armas, pese a su potencia, eran propensas a encasquillarse, y el retroceso a veces golpeaba con fuerza los controles, causando molestias en las manos de los pilotos. Pero para quienes volaban el Whirlwind, esas incomodidades eran un precio pequeño por la sensación de superioridad que ofrecía el avión. Cada salida de combate confirmaba que, en manos de un piloto hábil, el torbellino podía ser devastador contra cualquier adversario. Con cada misión, crecía la leyenda dentro de la RAF. El Whirlwind no era un avión para todos, pero quienes lo dominaban lo describían como un depredador que lanzaba un torrente de fuego imposible de igualar. A comienzos de 1941, el futuro parecía brillante para este cazador pesado británico. A pesar de sus virtudes, el Whirlwind escondía una fragilidad que terminaría por condenarlo. Su talón de Aquiles no estaba en las alas ni en los cañones, sino en el corazón de la máquina: los motores Rolls-Royce Peregrine. Aunque en teoría ofrecían más potencia que los veteranos Kestrel, en la práctica se mostraron caprichosos, poco fiables y sobre todo dependientes de un contexto industrial adverso. En el mismo periodo, la joya de la corona de Rolls-Royce era el Merlin, motor que impulsaba tanto al Hurricane como al Spitfire. Frente a la amenaza de invasión, el gobierno británico ordenó concentrar todos los recursos en producir tantos Merlin como fuera posible, relegando a un segundo plano el Peregrine. Para la compañía resultaba más lógico fabricar miles de motores probados y ya integrados en los cazas principales que destinar recursos a un modelo experimental y fabricado en pocas unidades. La situación se agravaba por un detalle decisivo: el Peregrine consumía hasta 3 veces más aleación ligera que el Merlin. En tiempos de escasez,
Ese derroche era inaceptable. Además, la fiabilidad dejaba que desear. Fallos de sobrecalentamiento, vibraciones y mantenimientos constantes minaban la confianza de los mecánicos y los propios pilotos. Algunos oficiales plantearon una posible solución: rediseñar el Whirlwind para equipar motores Merlin. Sin embargo, aquello requería rehacer gran parte del fuselaje, pues el Merlin era más voluminoso y pesado. El coste en tiempo y dinero parecía desproporcionado justo cuando el Reino Unido luchaba por su supervivencia en la batalla de Inglaterra. Así, el Peregrine pasó de ser la promesa de un salto tecnológico a convertirse en un lastre insalvable. Solo se fabricaron 301 ejemplares de este motor, cifra ridícula para sostener un programa de caza a gran escala. La condena del Whirlwind estaba escrita. Por más que los pilotos lo apreciaran, sin motores no había futuro posible para el Torbellino. La consecuencia de aquella situación no tardó en hacerse evidente. Aunque el Ministerio del Aire había aprobado pedidos por 400 Whirlwind, la producción se fue ralentizando hasta detenerse de manera abrupta. En lugar de cientos de aparatos rugiendo en los cielos británicos, solo 116 ejemplares llegaron a completarse. Una cifra ínfima para un avión que había sido concebido como pieza central de la defensa aérea y ofensiva estratégica. En los hangares de Westland se acumulaban las dudas. Los ingenieros veían cómo el diseño de Teddy Petter, tan innovador en sus orígenes, quedaba atrapado por un cuello de botella imposible de resolver: la falta de motores Peregrine. Rolls-Royce ya había comunicado que no invertiría más recursos en aquel propulsor y que toda su capacidad estaba destinada a producir Merlins. Era una sentencia de muerte disfrazada de decisión industrial. Mientras tanto, en los escuadrones que lo operaban, el Whirlwind se ganaba fama de avión carismático, distinto, con una pegada incomparable. Los pilotos lo describían como un privilegio reservado a unos pocos. Sin embargo, cada victoria aérea y cada ataque exitoso se veía empañado por la certeza de que no habría reemplazos suficientes, que cada pérdida significaba un hueco irrecuperable en la unidad. El derrumbe de las esperanzas fue silencioso, sin grandes anuncios ni titulares. Simplemente los pedidos fueron cancelados, los prototipos adicionales nunca se construyeron, y el Torbellino pasó de ser la joya secreta de la RAF a convertirse en un recurso escaso, casi anecdótico dentro de la guerra aérea. La paradoja era cruel. Un avión capaz de rivalizar con lo mejor de su tiempo quedaba reducido a poco más de un experimento con vida útil limitada. Aunque su producción había quedado drásticamente reducida, los Whirlwind que estaban en servicio aún tenían mucho que ofrecer. Sus prestaciones a gran altitud resultaban mediocres debido a la debilidad del Peregrine, pero a baja y media cota el avión era rápido, estable y, sobre todo, devastador gracias a sus cañones de 20 milímetros. Por ello, la RAF decidió otorgarle un nuevo papel, el de caza bombardero. A partir de 1941, 67 ejemplares fueron modificados para portar dos bombas de 227 kilos bajo las alas. Nacía así la versión apodada por los pilotos como Whirly Bomber. Esta variante se convirtió en un martillo contra locomotoras, puentes, depósitos de combustible y embarcaciones ligeras en la Francia ocupada. Las incursiones eran espectaculares y peligrosas. Volando a ras del suelo, los Whirly Bombers atacaban líneas férreas y columnas motorizadas con una mezcla letal de cañones y bombas. Los informes hablaban de decenas de trenes destruidos y daños constantes a la infraestructura alemana. En septiembre de 1941, la 137ª Escuadrilla se convirtió en la primera unidad especializada en estos ataques, con misiones centradas casi exclusivamente en la interrupción del transporte ferroviario enemigo. Los resultados fueron notables. Los alemanes se vieron obligados a reforzar la defensa antiaérea de las líneas de comunicación y a destinar cazas para proteger trenes y estaciones. Cada acción de los Whirlwind, aunque realizada por un número limitado de aparatos, multiplicaba el esfuerzo logístico del enemigo. En estos vuelos a baja altitud, el Torbellino encontraba su hábitat natural. La cabina burbuja permitía localizar blancos con claridad. Los cañones arrancaban chispas al impactar contra raíles y locomotoras,
y las bombas completaban la destrucción. Era un espectáculo de fuerza bruta que confirmaba que, pese a todos sus problemas, el Whirlwind aún podía dejar huella en la guerra. Para 1943, el panorama aéreo había cambiado con rapidez. Nuevos cazas británicos como el Hawker Typhoon ofrecían más velocidad, mayor potencia de fuego y motores mucho más fiables. Frente a ellos, el Whirlwind parecía un diseño de transición, limitado por la corta producción de Peregrine y con un margen de mejora prácticamente nulo. La RAF necesitaba aparatos fabricados en masa, capaces de sostener campañas prolongadas, y el Torbellino nunca pudo cumplir ese requisito. Los últimos combates del Whirlwind fueron duros pero brillantes. En junio de ese año, aparatos de la 263ª Escuadrilla atacaron un aeródromo alemán en Poix, Francia. Fue una de las últimas operaciones registradas del modelo, un golpe audaz que mostró de nuevo lo devastador que podía ser en misiones de ataque a baja altura. Sin embargo, la sensación era clara. El final estaba cerca. Poco después, la RAF declaró al Whirlwind obsoleto. Los escuadrones que lo habían operado recibieron Typhoons y otras aeronaves modernas. El Torbellino, que en su día había sido presentado como un arma secreta capaz de cambiar el curso de la guerra, desapareció discretamente de los cielos europeos. Su producción limitada garantizó que nunca alcanzara la fama de los Spitfire ni el prestigio de los Hurricane, pese a que sus pilotos lo recordaban como una máquina única. El último vuelo documentado de un Whirlwind ocurrió en enero de 1944, cuando el modelo fue retirado oficialmente de servicio. Westland conservó un ejemplar como transporte corporativo, pero incluso ese sobreviviente acabó desguazado en 1947. Con ello se cerraba la corta pero intensa historia del Torbellino, un caza que había nacido con la ambición de ser el más temible de su tiempo y que terminó convertido en un recuerdo oculto de la Segunda Guerra Mundial.